Demos una cordial bienvenida al hermano Pablo. Digámosle. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, Génesis capítulo 4, mis hermanos de la izquierda, y en Hebreos capítulo 12, versículo 24, mis hermanos de la derecha. Génesis 4:10, Hebreos 12, 24. Amén. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Hermano, tengo el deseo de predicarle con toda mi alma en esta noche. Quiero que el Señor hable a su vida a través de este vaso de barro que el Señor ha escogido en esta noche. Y yo le pido, hermano, tal vez pueda haber expectativa, pero no puede haber nada más importante que escuchar lo que el Señor tiene para decirnos a cada uno de nosotros en esta noche. No puede ser más importante una conversación con su hermano de banca en este momento. Y si usted lo está haciendo, yo le invito en el nombre del Señor Jesús a que seamos reverentes a la palabra de Dios. Amén. Que si usted quiere oír una palabra de Dios, el Señor le quiere hablar a usted en esta noche. Por favor, hermanos, voy a procurar con la ayuda de Dios ser breve, pero ayúdeme, hermano, esté concentrado. Vamos a estar alabando y exaltando en nuestra mente, en nuestro corazón, el nombre del Señor Jesús. Creo yo, mi hermano, que el año 2015 va a ser un año de bendición para todos los que estamos aquí. Lo que a nosotros nos hace diferente a lo que están allá en el mundo es que sobre nuestra vida ha sido invocado un nombre que es sobre todo nombre. Lo que a nosotros nos hace diferente a los que están allá en el mundo es que nosotros hemos sido comprados con la sangre poderosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo le pido, mi hermano, que usted permita que en esta noche caiga como un rocío de su sangre, de la sangre del Señor Jesús sobre su vida, y seguro que vamos a tener bendición en el año 2015 en el área espiritual, en el área familiar, en el área económica, en el área sentimental. Tenemos un Dios que lo llena todo y nos puede llenar a nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Yo le pido, mi hermano, esté muy atento. Génesis capítulo 4, versículo 10, mis hermanos de la izquierda. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Digámoslo otra vez. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hebreos capítulo 12, el versículo 24. Dice a la cuenta de 3, 1, 2, 3, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Diga conmigo: la sangre que habla. Diga: el lenguaje de su sangre. Démosle una alabanza al Señor y tome asiento. Puede tomar asiento, mi hermano. En esta noche quiero predicar sobre cualquiera de esos dos títulos que usted quisiera ponerle a este mensaje: la sangre que habla o el lenguaje de su sangre. La criminalística es una ciencia auxiliar al derecho cuya finalidad es descubrir, explicar y probar los delitos que se encuentran bajo investigación. Y entonces nosotros vemos que cuando hay un accidente, los primeros que llegan son los de primeros auxilios, los bomberos, la policía, pero también aparece ese grupo que se llama criminalística. Entonces, la criminalística es una ciencia auxiliar al derecho que trata de comprobar, explicar cuál es la causa de la muerte de un crimen que está bajo un procedimiento. Hay quienes creen que el análisis y la interpretación del comportamiento de la sangre después de un accidente es casi como un arte. Darse cuenta qué fue lo que provocó el accidente y si hubo un impacto que generó que el que sufrió el accidente tuviera un flujo de sangre de su cuerpo. Es casi un arte poder comprobar: por este lado fue el impacto, o tal vez fue por este lado, o tal vez esta gotica de sangre muestra qué es lo que generó el impacto. Y vemos muchos canales, de pronto vemos muchos programas, cómo la gente se especializa en poder determinar
si salió por el impacto de una bala, si salió por el golpe de un arma blanca, si salió tal vez por un comportamiento en su propia persona, y se trata de identificar qué es lo que generó el fluido de la sangre. Y los que estudian la materia dicen que lo primero es precisamente identificar si el líquido que es sangre, o es otra sustancia que parece que fuera sangre, o es otra sustancia que alguno pensó en manipular la información para que el caso no sea muy claro, o tal vez en otro caso fue que era sangre, pero también fue sangre que se mezcló con la sangre de un animal que estaba implicado, y a pesar que es sangre, no es sangre humana, y se trata de identificar qué es lo que generó la sangre, el fluido de sangre, cómo fue el golpe, cuál fue el arma, si la sangre realmente es sangre, qué es lo que generó la sangre, sangre humana o sangre mezclada con la sangre de un animal. Y la Biblia nos cuenta que el primero que tuvo que pensar acerca del fluido de la sangre fue uno de dos hermanos, Caín. Fue el primero que cometió un homicidio, fue el que primero arrancó tal vez con la lista que hoy y a través de la historia se ha venido escribiendo de muchos sicarios, de muchos hombres que le han quitado la vida a otro y que han hecho que su sangre se pierda de su cuerpo. Y yo me imagino a Caín con ese temblor de tener el cadáver de su hermano al lado, pensando qué fue lo que hice, que se derramara la sangre. Y encontramos en Génesis el capítulo 4, en el versículo 8, que se levanta contra su hermano Abel y lo mató. Y allí comienza entonces el primero que tiene la culpa de haberle quitado la vida a otro ser viviente. Se abre entonces la boca de la tierra y comienza a absorber la sangre de Abel. Comienza a meterse en medio de la tierra que estaba ahí en donde cayó su cuerpo. Tal vez algunas hierbas que estaban ahí alrededor se vieron manchadas de la sangre de Abel. Tal vez algunas matas, tal vez algún animal que estaba ahí cerquita tuvo que ser rociado también con la sangre de Abel por causa de que Caín le quitó su vida. Pero a medida que pasaba el tiempo, la sangre se comenzó a absorber en la tierra, el sol comenzó a calentar y de pronto Caín, me imagino yo que él pensó, menos mal ya pasó, menos mal ya la sangre se cubrió, menos mal el tormento que yo tenía tal vez se va a quitar de mi pensamiento. Tal vez tuvo por un momento ese pensamiento de asesino, tuvo por un momento un descanso de que su crimen ya se había cubierto. Tal vez él pensó que eso ya iba a pasar por alto, pero la palabra de Dios me muestra que hay un Dios que mira la tierra y dice que la sangre de Abel atravesó lo que alcanzó a meterse allá sobre la tierra y atravesó los cielos y subió las nubes de los cielos y llegó hasta la presencia de Dios. ¿Qué le dijo la sangre de Abel a la presencia del Señor? Yo no sé qué fue exactamente lo que le dijo, pero sí le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Eso me muestra a mí que la sangre tiene un lenguaje, tiene unas palabras que tienen el poder de hablarle al Señor. ¿Qué le dijo? No sé, pero no eran unas palabras sencillas, era un clamor que estaba delante de la presencia del Señor. Y esa palabra que le dijo al Dios altísimo, al Dios que es justo, al juez por excelencia, al Dios que no se le pasa nada por alto, vino y le hizo el reclamo a su hermano Caín. ¿Qué has hecho? El lenguaje de la sangre. Si hay un lenguaje en la sangre, si encontramos la sangre intercediendo a gritos, pidiendo justicia, que este lenguaje no lo logra detener tal vez la distancia que hay del cielo a la tierra, no lo logra detener tal vez la humanidad, que era una sangre tal vez de humano y que llegó hasta la presencia de Dios. La sangre tiene un poder y es el poder de poder entender qué es el lenguaje divino que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Así comienza entonces la lista de los primeros que querían matar a mano fuerte la vida de otro hombre, quitarla. Y entonces encontramos en la sangre de Abel un buen testimonio
una sangre que habla bien, que dice que dio una buena ofrenda. La sangre habló que fue capaz de atravesar los tiempos, la historia y llegar hasta los tiempos del Señor Jesús para que se diera testimonio, que aún la sangre de Abel daba testimonio en esa época. Un lenguaje que atraviesa todos los tiempos. Un lenguaje que, a pesar de que para la conciencia de los hombres, para la conciencia de Caín, tal vez en un momento hizo silencio porque pensó que ya había pasado su error, esa sangre atraviesa el silencio de la conciencia del ser humano y llega hasta la presencia de Dios. Tal vez en ese momento no hubo un grupo de criminalística que pensara y dijera, bueno, así mató Caín a Abel, o tal vez pensó fue con una piedra que le generó la sangre, que le generó un golpe que derramara su sangre. No había un grupo especializado de criminalística, pero déjeme decirle que yo creo en un Dios que no necesita un grupo de colaboradores para que le diga qué es lo que ha pasado aquí en la tierra, sino que sus ojos están abiertos de día y de noche y Él conoce perfectamente lo que pasa en cada una de nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Él tuvo la culpa y entendió que la sangre de un ser humano no puede ser derramada en vano, porque tiene un lenguaje, porque cada sangre, cada gota de sangre que se derrama en la tierra tiene un significado especial para la presencia del Señor. Eso pasó con Caín y Abel, el primero que entregó o que perdió su vida a causa de otro hombre. Pero pasa el tiempo y encontramos una sangre que es mucho más excelente que la sangre de Abel. Encontramos la sangre del Señor Jesús, que también tiene un lenguaje para nosotros en esta noche. Y la sangre del Señor Jesús tampoco la puede detener el tiempo, aunque murió hace 2014, 2015 o algo aproximado de años. La sangre y el lenguaje de la sangre del Calvario sigue teniendo vigencia para el año 2014, 2015, 2016. Que pase el tiempo, que pasen las generaciones, que pasen los años, pero la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sigue teniendo vigencia para nosotros. Démosle ese aplauso al que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos hoy paz por medio de ella. Gloria al nombre del Señor Jesús. La sangre de Abel no era muda, era un clamor que se levantó pidiendo justicia. La sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tampoco es muda en esta noche. En el Antiguo Testamento se cuenta acerca de la Pascua y en Génesis, en Éxodo, a partir del capítulo 12, comienza a narrar lo que se tenía que realizar de año en año, de generación en generación en el pueblo de Israel, y fue la Pascua. Y a mí me llama la atención el versículo 2, dice: este mes os será el principio de los meses para vosotros, este será el primero de todos los meses del año. Adivine cómo, como nosotros también en esta noche. Estamos a punto de terminar un año y estamos a punto también de conmemorar el inicio de un nuevo año en nuestra vida. Pues la Pascua era lo que enmarcaba en el pueblo de Israel el inicio de un nuevo año. Dice la palabra de Dios: este será el primero de los meses de todo el año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes. Y comienza el Señor a establecer la manera en que se tenía que celebrar la Pascua, la fiesta de la Pascua. Y le dice: comerás la carne así, lo harás asado. Comienza a darle las especificaciones de cómo el Señor quiere que su pueblo celebre el año nuevo, cómo el Señor quiere que su pueblo celebre la victoria de tener un nuevo año, un nuevo comienzo en el Señor. Es que déjeme decirle que yo no tengo un Dios que sea un Dios de casualidades. Yo no tengo un Dios que sea un Dios de dados, que sea un Dios de parqués o de cartas o de naipes. Yo creo en un Dios que es un Dios de orden. Yo creo en un Dios que conoce todas las cosas del fin desde el principio. Él conoce lo que es, lo que era y lo que ha de venir.
Él ya sabía que nosotros estaríamos esta noche también celebrando el comienzo de un nuevo año. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Lo que hacía especial la sangre en la fiesta de la Pascua para esta ocasión era que el Señor estaba a punto de mostrar cómo tenía Él poder de salvar la vida y quitar la vida a quien Él tuviera marcado a través de su sangre. Y yo quiero preguntarle, ¿hay alguno marcado aquí con la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo? ¿Hay alguno aquí que haya sido bautizado en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados? ¿Hay alguno aquí que haya sentido que la sangre del Cordero es efectiva para su vida? Pues esa sangre tiene un lenguaje. Tiene un lenguaje que la misma muerte conoce. Tiene un lenguaje que aún la enfermedad, la tristeza, las cosas negativas conocen. Dice el Señor en su palabra que con la sangre del Cordero que se iba a sacrificar para celebrar la Pascua, tenían que tomar en 2 postes y rociarla. La sangre de ese Cordero en los 2 postes y en el dintel, ahí en el marco de la puerta. Y entonces cuando pasara Jehová matando a los que no tuvieran la sangre, la marca de esa sangre en la casa, iba a perder cada casa el primogénito de todas las familias. Y entonces iba el ángel de la muerte, iba por ahí también y miraba que esa casa tenía un toque de ese rocío de la sangre que tiene el poder de hablar. Y entonces él miraba esa casa y decía, no, yo aquí no puedo entrar porque aquí está la sangre de ese Cordero que es el pecado que se ha cubierto sobre esa casa, la misericordia de Dios. Así también pasó para nuestra vida. En el pueblo egipcio, esa noche había tristeza, hasta en el faraón, tuvo que experimentar el dolor de perder el primogénito en su casa. Todos en Egipto tenían que experimentar la tristeza, el dolor de perder un ser querido. Y ahora en el mundo podríamos encontrar muchos que no han sido marcados también con la sangre del Cordero, y allá les espera un año 2015 de ruina, de tristeza, un año 2015 de pobreza, de desilusión, porque no han sido marcados con la sangre del Cordero. Pero en esta noche, yo sé que ese mismo Cordero de Dios encuentra en esta iglesia preciosa unos hogares que han sido cubiertos con la sangre del Cordero de Dios. Y el centro de este mensaje, hermano, es claro y es sencillo. Es una invitación para que nosotros tomemos al inicio de este año que va a comenzar una brocha especial de santidad y podamos poner sobre nuestros hogares un rocío especial que genere sobre nuestra vida un lenguaje de bendición a través de la sangre del Cordero de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usted se va a imaginar en su casa, en sus hijos, en los proyectos que usted tiene para el año 2015 y va a decir: en el nombre del Señor Jesús, yo rocío a mi hijo que tal vez no ha querido venir a la iglesia. En el nombre del Señor Jesús, yo declaro mi vida en santidad para que Él pueda ver en mí la sangre del Cordero. Que el mundo hable en su lenguaje de lo que van a hacer en el 2015. Puede ser que les vaya bien, puede ser que les vaya mal. A mí qué me importa lo que pase allá en el mundo. A mí lo que me importa es que el Señor vea en esta noche sobre mi vida su sangre que ha sido esparcida en mi corazón. Esa sangre va a hacer que haya un lenguaje de bendición para mi vida y para su vida en el próximo año 2015. ¿Hay alguno que lo crea? Allá en el mundo, tristeza, desilusión. En los egipcios, tristeza, desilusión. Pero en el pueblo de Dios vamos a declarar bendición en el nombre del Señor Jesús para nuestra casa, para nuestros hijos,
para nuestros familiares, para nuestras propiedades. Un año 2015 con la bendición a través del lenguaje de su sangre. La sangre de Abel habla muy bien, da testimonio de una ofrenda especial. Aún así, ese lenguaje significó para Caín un juicio. Significó para Caín que tenía que cargar su vida, el peso, la conciencia de haber matado a su hermano. Pues la sangre del Señor Jesús no genera para nosotros un juicio, una maldición. La sangre del Señor Jesús para su vida, hermano Nixon, para su vida, hermano Pedro, para su vida, hermano Pedro, hermana Livia, hermana Francia, hermano Héctor, hermana Cindy, hermano John, hermano Norberto, iglesia del Señor. La sangre del Cordero en esta noche no es un juicio, es bendición para todos nosotros. Un lenguaje de bendición, un lenguaje de promesas, un lenguaje de salvación, un lenguaje de santidad. Démosle ese aplauso al Señor en esta noche. Gracias, Señor, gracias. Y el texto dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Yo no conozco cuál es la situación en su casa. Yo no conozco qué es lo que a usted no le ha permitido decir que tiene una victoria total en este año. Yo no conozco su tristeza, yo no conozco su desilusión. Yo no conozco cuál es el vacío, la meta espiritual que usted tenía en el Señor y que no se ha cumplido. Tal vez la meta económica que usted tenía para este año y no se ha cumplido. Yo no conozco, pero yo sí conozco la sangre del Cordero de Dios que sigue teniendo poder para nosotros en esta noche y que quiere ser rociada en esta iglesia. Yo quiero invitarlos, mis hermanos, a que estén en pies. El lenguaje de la sangre del Cordero de Dios es un lenguaje especial. ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor Jesús en el Calvario? Cuando estaba derramando su sangre, no era: Padre, córtalos a todos porque todos han sido pecadores. No era: Padre, era justo que ellos murieran aquí, que yo estuviera allá en el lugar de ellos. Él no estaba diciendo eso, era una palabra de amor y misericordia para nosotros en esta noche. Estaba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no conocen quién es el que está aquí, Señor. Y se quitó la maldición del pecado y se abrió la puerta de bendición para esta iglesia, para que tuviéramos en esta noche victoria en el nombre del Señor Jesús sobre esa situación que usted se conoce, sobre esa situación que usted no conoce de mi vida. Y la oración que yo los invito, no para que pasemos a este altar, no cabemos, es para que todos nos sinceremos con el Señor y le podamos decir: Señor, en este 2015 yo quiero vivir en un lenguaje de santidad a través de tu sangre. Yo quiero vivir en un lenguaje de bendición. Yo declaro en el nombre del Señor Jesús sobre los hogares de Voz a la Cabaña para el año 2015, familias enteras aquí a los pies del Señor. Yo declaro sanidad sobre los enfermos a través del lenguaje de la sangre en el año 2015. Yo declaro ministerios renovados. Yo declaro dones repartidos entre la iglesia. Hermano, en un momento ceremonial para el pueblo de Israel, la Pascua era una de las fiestas más importantes, el inicio del nuevo año.
Y cuando es el momento de hacernos propósitos en el corazón, cuando es el momento de hacer propósitos para el nuevo año, hermanos, yo quiero invitarlos para que podamos recibir la bendición que el Señor tiene para nosotros. Podamos proponer en nuestro corazón hablarle al Señor a través de su sangre en santidad. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermano? Ay de aquel que pisoteare la sangre del cordero, porque qué más sacrificio hay para esa persona. Yo no sé si usted a través de este año no pudo superar una situación, pero yo sí sé que la podemos superar en el nombre del Señor Jesús. Ya no para pisotear la sangre, sino para rociarnos. Y que caiga un rocío especial sobre esta iglesia, y que podamos entender el lenguaje de su sangre, que podamos hablar en nuevas lenguas, que podamos dedicar nuestra vida al Señor, que podamos consagrar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pasos, nuestro levantar y nuestro acostar delante de la presencia del Señor. El lenguaje se construye en los diálogos. Y escuche muy bien lo que el Señor tiene para decirle, pero no se quede callado, porque Él también espera una palabra suya en esta noche. El Señor a través de su sangre dice la palabra de Dios: hijitos, hijitos, cómo nos ama el Señor. Él no nos habla de, oiga usted, el que está ya parado, el pecador, oiga pecador. No, Él dice hijitos. Hijitos. Si alguno pecó en este año, hijitos, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios, la sangre y el lenguaje de su sangre. Hijitos, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y yo lo quiero invitar, hermano, levantemos nuestras manos al Señor y hagámosle la oración al Señor, proponiendo, consagrando nuevamente nuestra vida delante del Señor. Señor Jesús, que yo sea consciente que tu sangre ha sido esparcida sobre mi vida, que tu sangre tiene palabras de bendición para mí, para este nuevo año, que a través de su sangre, Señor, yo puedo limpiarme para recibir lo que tú tienes para mí, Señor. Señor, yo quiero agradarte, Señor Jesús. Adorar.